Señor, siéntese. Hay turnos preferentes antes que el suyo. David no quería ser preferente, solo quería respirar. Llevaba 12 años pagando el nivel más alto de su seguro de salud, sacrificando vacaciones y cenas fuera para asegurarse de que, si algo pasaba, estaría protegido. Pero ahí estaba, apoyado contra la pared fría de la clínica San Judas, con un dolor en el pecho que se sentía como lava ardiendo. Miró su ticket, número 204. En la pantalla brillaba el 156. David intentó decirle a la recepcionista que no sentía los dedos de la mano izquierda, pero ella estaba demasiado ocupada discutiendo por teléfono sobre sus planes para el fin de semana. Para ella, David no era un hombre muriendo, era un estorbo que no la dejaba terminar su turno. David se desplomó en una de las sillas de plástico. El aire en la sala de espera era pesado, cargado de olor a desinfectante y desesperanza. A su lado, un hombre miraba un partido de fútbol en su celular a todo volumen. Una mujer comía galletas. Nadie lo miraba. Es el fenómeno más aterrador de la sociedad moderna, la ceguera colectiva. Si estás en un hospital, se asume que alguien te está cuidando, así que nadie se mueve. David sintió la primera punzada fuerte, un rayo que le atravesó el esternón. Se le escapó un gemido. Una enfermera pasó caminando rápido con una carpeta. David estiró la mano y rozó su uniforme. «¡Ayuda!», susurró. La enfermera se soltó con un gesto de fastidio. «Señor, no me toque. Si tiene dolor, espere a que lo llamen por el altavoz. No somos máquinas». La ironía lo golpeó más fuerte que el infarto. Ella pedía no ser tratada como una máquina, mientras trataba a David como un código de barras defectuoso. Mientras los minutos pasaban, David recordaba los folletos de su seguro. «Cuidamos lo que más amamos», decían. Pero la realidad era que el sistema estaba diseñado para filtrar, no para curar. El protocolo de triaje decía que David podía esperar, porque no estaba sangrando externamente. Su visión empezó a nublarse. Las luces fluorescentes del techo se convirtieron en manchas blancas. Sacó su teléfono para llamar a su esposa, pero sus dedos no respondían. El teléfono cayó al suelo, la pantalla se rompió, y con ella su última conexión con el mundo exterior. Estaba en una sala llena de gente, a pocos metros de los mejores médicos del país, y sin embargo, nunca se había sentido tan solo en toda su vida. El sistema que prometía salvarlo era el mismo que estaba contando los minutos para que su turno expirara sin tener que atenderlo. El mundo de David se redujo al sonido de su propia respiración, que ahora sonaba como un silbato roso. Intentó ponerse de pie una última vez, buscando desesperadamente el mostrador de cristal blindado que lo separaba de la vida. Pero sus piernas cedieron. No fue una caída estrepitosa, fue un deslizamiento lento, una rendición del cuerpo sobre el frío suelo de granito. Lo que sucedió después fue la escena más cruda de la injusticia moderna. David estaba ahí, con la mejilla pegada al suelo sucio, viendo los zapatos de decenas de personas pasar a centímetros de su rostro. Vio unos tacones elegantes que se detuvieron un segundo y luego se desviaron para no tropezar con él. Vio las zapatillas gastadas de un hombre que simplemente lo miró con lástima y siguió caminando hacia la máquina de café. Apareció el primer teléfono, no para llamar a una ambulancia, sino para grabar. Un adolescente, con la indiferencia tatuada en el rostro, apuntó su cámara hacia el hombre que agonizaba. David era contenido. Era un video que se haría viral bajo el título «Caos en urgencias», mientras el protagonista del video luchaba por no cerrar los ojos para siempre. La sala de espera se convirtió en un anfiteatro romano, donde el gladiador estaba muriendo y el público solo esperaba el final para dar un like. Finalmente, un guardia de seguridad se acercó, pero no traía un desfibrilador, traía una radio y una actitud defensiva. «Señor, no puede estar tirado aquí. Si se siente mal, debe sentarse en la silla. Está bloqueando el paso de las camillas». El guardia le dio un pequeño empujón con la bota en el hombro, como si estuviera comprobando si un animal en la carretera seguía vivo. David intentó agarrar el tobillo del guardia,
Sus uñas se clavaron en el pantalón oscuro. «Seguro. Póliza. Ayuda», logró articular entre espasmos. El guardia suspiró y llamó por radio a la recepción. Aquí es donde el muro de cristal se volvió infranqueable. La recepcionista, sin levantarse de su silla ergonómica, revisó el monitor. «Es el paciente del 204. Su seguro acaba de entrar en estado de auditoría. Hubo un cambio en los términos del contrato este mes y el pago no ha sido validado por la central. Hasta que no se confirme la cobertura, no podemos autorizar el ingreso a boxes. Si lo entramos y no hay cobertura, la clínica asume el gasto, y ya sabes lo que dice el director sobre eso». El joven médico residente que estaba cerca, un chico de no más de 25 años con los ojos inyectados en sangre por el cansancio, intentó dar un paso hacia David. Tenía el estetoscopio en la mano y la intención de salvar una vida en los ojos. Pero el supervisor de planta, un hombre de traje gris que no había visto a un paciente en años, le puso una mano en el pecho. No es tu paciente, Martínez. No ha pasado por administración. Si lo tocas aquí afuera, cualquier complicación es responsabilidad tuya y del hospital. Espera a que el sistema valide la póliza o a que llegue una ambulancia pública para trasladarlo. No vamos a arriesgar una demanda por alguien que ni siquiera sabemos si ha pagado la cuota de este mes. David escuchaba todo. Cada palabra era un clavo más en su ataúd. Escuchaba cómo su vida era debatida en términos de riesgo legal y pérdida financiera. Escuchaba el sonido de las máquinas de snacks funcionando perfectamente, mientras su propio corazón, esa máquina perfecta que lo había mantenido vivo durante 45 años, se estaba rompiendo por la falta de un clic en una base de datos. Estaba en el lugar diseñado para salvarlo, rodeado de gente entrenada para curarlo. Y sin embargo, el sistema había decidido que David, el hombre, el padre, el esposo, era un riesgo contable que no valía la pena asumir. El pitido del monitor de la recepción cambió de tono. Un destello verde iluminó la pantalla de la administrativa. «Ya está. Póliza validada. El sistema dice que el pago entró hace 3 minutos. Ya pueden pasarlo», dijo ella con la misma emoción con la que se marca una casilla de correo. De repente, el riesgo legal se convirtió en prioridad médica. Los mismos que lo miraban con asco en el suelo ahora gritaban órdenes. Corrieron con una camilla, lo levantaron con movimientos mecánicos y desaparecieron tras las puertas batientes. Pero para David, el tiempo ya se había detenido mucho antes de que el servidor del banco diera su aprobación. 3 días después, David abrió los ojos, pero no había triunfo en ese despertar. No había alivio. Estaba en una habitación blanca, sí, pero el silencio era diferente. Su esposa, Elena, estaba sentada a su lado, con el rostro envejecido 10 años en una sola noche. Cuando intentó hablar, David sintió que su lengua pesaba como el plomo. «¿Qué pasó?», logró articular. Elena no pudo sostenerle la mirada. Le explicó que el retraso en la atención había causado una necrosis masiva en el tejido cardíaco. David ya no era el hombre que podía cargar a sus hijos o subir una escalera sin asfixiarse. El sistema lo había salvado de la muerte, pero solo después de haberle robado la vida. Lo más doloroso no fue la rehabilitación, sino la visita del representante de la clínica. Un hombre de modales exquisitos y perfume caro que entró a la habitación con una carpeta bajo el brazo. David esperaba una disculpa, «lo sentimos, fallamos», pero lo que recibió fue un ejercicio de cinismo corporativo. «Señor David, hemos realizado una auditoría interna. Queremos informarle que, técnicamente, la clínica cumplió con todos los protocolos de seguridad. El retraso se debió a una interconexión fallida entre su entidad bancaria y nuestra plataforma. Sin embargo, como gesto de buena voluntad por el malentendido en la sala de espera, la administración ha decidido condonarle el 10% del deducible de su cirugía». David escuchó la cifra. El 10%. Su capacidad de trabajar, su salud para el resto de sus días y la humillación de morir en un suelo de granito mientras lo grababan con celulares. Para la clínica, valía un pequeño descuento en una factura de miles de dólares. «Me dejaron morir por un clic», susurró David.
El representante cerró su carpeta con un chasquido metálico. Señor, el sistema es el que garantiza que podamos atender a todos. Sin reglas, habría caos. Lamentamos que su experiencia no fuera óptima, pero legalmente, nuestra responsabilidad terminó cuando validamos su cobertura. Meses después, David regresó a la clínica, pero esta vez solo para entregar su tarjeta de seguro. Se quedó un momento en la entrada, mirando esa misma sala de espera. Vio a otra persona, un anciano con una tos persistente, sentado en el mismo asiento donde él casi pierde el alma. Vio a la misma recepcionista ignorando al hombre mientras miraba su reloj, esperando el fin de su turno. Entendió entonces la verdad más amarga de nuestra era. No somos personas para estas instituciones. Somos flujos de efectivo. Somos entradas en una base de datos. Somos riesgos que se gestionan o se descartan. Pagó durante años por un escudo que resultó ser de humo. Creyó que su lealtad compraba humanidad, pero descubrió que la humanidad no figura en el balance de resultados del sistema. David salió de la clínica caminando muy despacio, sintiendo cada latido forzado de su corazón dañado. Mientras se alejaba, escuchó el altavoz. Número 312. Por favor, pase a la ventanilla. El ciclo continuaba. La indiferencia seguía su curso, esperando a su próxima víctima, a alguien que, como tú, cree que hoy está protegido. David no murió ese lunes, pero algo en él se quedó en ese suelo de hospital. La próxima vez que veas a alguien necesitando ayuda, recuerda la historia de David. No esperes a que un sistema dé el permiso para ser humano, porque el día que tú estés en ese suelo, lo único que te separará de la tragedia no será tu cuenta bancaria, sino la mirada de alguien que decida, por fin, dejar de ser un espectador. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de David? ¿Confiarías en el sistema o empezarías a dudar de todo lo que creías seguro? Te leo en los comentarios.